Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. ¡Hola! Si no has enviado tu mensaje, este es el momento perfecto. Dale a nuestro WhatsApp 520-495-8322. Impacto Pura Vida. Somos Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en ese rinconcito de su corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy cordial a todas las personas que se unen con nosotros y que están completamente en vivo, como se hace la radio de verdad. Hay personas que en algunos momentos de la vida la pasan mal, o también nos podemos incluir. Nosotros también la pasamos mal. Y muchas veces usted se acerca a una persona y le dice: ¿cómo estás? Y entonces muchas personas son muy dadas a decir: hay que tener fe en Dios. Pero ¿a qué llamamos tener fe en Dios? Nosotros, al tener fe en Dios, prácticamente estamos asumiendo a que ya todo está resuelto. Y muchas veces no es así. Hay personas que utilizan las palabras y la palabra de Dios o el nombre de Dios para muchas cosas. Pero realmente cuando estamos apretados, cuando estamos angustiados, cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando tenemos una situación económica grave, cuando tenemos una situación de que no encontramos trabajo, de que los estudios no se nos da, de que tenemos problemas con nuestro cónyuge o con nuestra cónyuge, sea el caso, y ahí es donde dice uno: ¿qué está pasando? Me falta fe. Y no creo que falte fe. Lo que falta es convicción en la fe. Todos tenemos fe. Y necesitamos hacer cosas más importantes para poder tener una constancia en la vida. Todos en algún momento hemos enfrentado momentos difíciles, pérdidas, traiciones, fracasos, incertidumbre, y en esos momentos cuando surge la gran pregunta: ¿cómo sigo adelante? Algunas personas buscan apoyo en la motivación externa, en la autosuperación de consejos psicológicos, los que yo llamo los psicolocos, y toda esta gente que dice: es que yo puedo, se carbonean solos. Pero hay algo más profundo, hay algo más poderoso, que no solo nos da fortaleza para seguir, sino que también transforma desde adentro la fe, y es Dios. La fe no es solo ir a la iglesia, o es solamente leer la Biblia de vez en cuando, o tener la convicción tan fuerte que podemos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. No es tan así. Tal vez nuestra forma de actuar, de pensar, nos está alejando realmente de lo que es la fe. Hay personas que lamentablemente no han entendido de qué se trata esto. Caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. ¡Wow! Es algo que por más que nosotros tratemos de asimilar, no es tan fácil. Y por eso, amigo y amiga oyente, en este editorial quiero tocar algunos aspectos que muchas personas, discípulos, lo vivieron, personas importantes en la Biblia, y que si esas personas pudieron, nosotros también, pero necesitamos hacer cambios importantes. Hay que seguir confiando primero en Dios. Dios tiene el control de todo. Por más diagnóstico que un doctor te dé, por más situación triste en la que veas la cuenta bancaria en rojo, por más que toques puertas y no se te abran, tenemos que seguir confiando en Dios, porque Dios tiene el control. Porque somos
Porque somos personas que necesitamos ver. Y eso es algo que no crean que nos parecemos mucho a Santo Tomás. Hasta que no veamos las cosas no las creemos. Pero es importante aprender a caminar en medio de la tormenta. Tenemos que confiar en Dios. Y parte de la fe es confiar en Dios. Pero la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he venido al mundo. Y ahí dijo, ahí me paro, ahí dijo, tal vez vas a tener problemas. Nunca dijo eso. Dijo, van a tener, está asegurando que vamos a tener pruebas muy duras. Pero la promesa es que dijo que sigamos confiando en Él. Saldremos victoriosos, dijo. Hoy quiero hablarte de este tipo de situaciones porque necesitamos tener más herramientas espirituales. Ya tenemos que dejar de estas personas que nos inflan con muchas cosas bonitas, pero realmente si queremos un cambio tenemos que actuar sobre el cambio. No podemos esperar que todo caiga del cielo. Necesitamos tener una fortaleza, que Dios haga milagros sin mover un dedo. Hay gente que piensa eso y Dios lo puede hacer, pero también se trata de que nos tengamos que mejorar en lo que estamos haciendo día a día. Hay personas que piensan que esto es como una varita mágica y claro que Dios lo puede hacer así, pero ¿por qué lo va a hacer más fácil sobre nosotros simplemente porque se lo pedimos? No es así, no es tan así. Necesitamos y queremos ser invencibles, pero no podemos ser invencibles. Nosotros por naturaleza tenemos miedo, tenemos ansiedad y tenemos incertidumbre. Pero te voy a explicar en algunos pasos cómo tenemos que confiar en Dios y en donde tenemos que de verdad sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Y yo sé que es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, porque hay que tener verdaderamente fe. Los que tienen fe nunca se rinden, porque la fe no es para débiles. Hay personas que piensan que la fe es dependiendo de cómo nos sentimos, va actuando. Y no, la fe es para valientes, para los que decidimos creer aunque no veamos, para los que decidimos seguir adelante, aunque el camino sea oscuro. Siempre hay personas que dicen, mira, ya está la luz, qué bonito. Sí, pero ¿qué tal cuando estás caminando y no ves luz? Y cuando usted y yo entendamos eso realmente, es vivir con verdadera fe. Así que estas cosas tan importantes de las que estamos platicándoles hoy, yo creo que nos va a tocar nuestra alma y nuestro corazón. Lo primero que tenemos que tener es una mente inquebrantable. Hay muchas personas que utilizan estos adjetivos, inquebrantable. Pues mira que es cierto, necesitamos eso. Todos en la vida enfrentamos problemas. Nadie está exento. Puede ser la persona más poderosa del mundo, puede ser la persona más rica, puede ser la persona más inteligente que hay en el mundo, pero tarde o temprano te vas a encontrar con algo que te sobrepasa. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y ahí es donde muchos se derrumban. Porque su fortaleza mental no les permite avanzar. No está cimentada en algo firme. Y eso es muy importante. Como Jesús explicó en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de fundamentos, dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpearon contra la casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. En cambio, quien oye sus palabras pero no lo pone en práctica es como aquel que construyó su casa en arena
vino la tormenta y ¿qué pasó? Se desmorona. Ahora, ahí hay algo clave que si las personas lo analizamos nos puede ayudar. Jesús no dijo que iban a estar exentos de las tormentas. Dijo que iban a llegar las tormentas, pero que iba a aguantar. Que la casa que estaba sobre roca iba a aguantar esas tormentas. Y aquí es donde mucha gente entra en confusión cuando le piden algo a Dios. Piensan que el pedirle algo a Dios es como que no nos va a pasar nada. Dios nunca dice que no nos va a pasar. Dios lo que dice es que vamos a pasar las tormentas, pero que vamos a poder seguir hacia adelante. Y creo que eso es una parte muy importante. Hay personas que no quieren o no piensan que cuando vienen esas pruebas es porque posiblemente viene algo más importante. La fe en Dios no significa que no vas a enfrentar pruebas. Lo que significa es que esas pruebas no te van a destruir, porque tú tienes un fundamento firme. Piénsalo un momento. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales. En el dinero, en el éxito, en la aprobación, incluso de lo que piensan las gentes, pero en las circunstancias que nos van mostrando la vida. Y cuando esas cosas fallan, pierden el empleo, los números están en rojo, o cualquier cosa, o alguien habla mal de uno, ahí es donde las personas empiezan a decir: Diosito, ¿qué fue esto? Esto no es de Dios. Y se vienen abajo, porque no tienen una fe verdadera, porque su paz y fortaleza estaban construidas sobre arena. Pero cuando tu fe y tú estás convencido o convencida en lo que crees, especialmente en Dios, dirás: puede venir cualquier tormenta, que a mí no me va a pasar absolutamente nada. Hay algo diferente entre nosotros. Podemos perderlo todo y aún así seguir de a pie. ¿Se acuerdan Lot? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Lot? Realmente Lot tenía todo y un pronto a otro perdió absolutamente todo. Era uno de los hombres más ricos, tenía una excelente salud, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía de todo. Y un pronto a otro perdió absolutamente todo. Pero ¿saben qué fue lo único que no perdió? La fe. La fe no. Y luego, después de que pasó muchísimas cosas, volvió a tener cosas mucho más importantes. Y ahí es donde uno tenemos que entender si realmente queremos que Dios esté con nosotros. Porque Dios siempre está con nosotros, pero muchas veces nosotros alejamos a Dios. Y aún así, en nuestro peor momento, Dios siempre está con nosotros, pero nosotros automáticamente lo bloqueamos y decimos: por el momento me has fallado y no quiero saber nada de ti. Y eso lo pueden decir las personas que están atravesando una enfermedad o que están pasando un momento muy triste. Hay personas que dicen: Dios me abandonó. Jamás. Dios nunca nos abandona. Dios permite que pasemos algunas pruebas importantes. Una fe tan fuerte como la de Lot es lo que nosotros necesitamos para seguir confiando. Ahí es donde muchas personas fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe está condicionada a que todo vaya bien. Cuando las cosas son favorables, confían en Dios. Y usted los escuchará diciendo: ¡ay, que viva Dios! Pero cuando les va mal, empiezan a cuestionar todo. Y ahí es donde entran la destrucción, porque construyeron su vida en algo que no era de verdad. Es importante que las personas entendamos que las circunstancias no pueden ser emocionales. Hay que confiar en Dios y en la palabra, si no, entonces ¿para qué? Nuestra paz y nuestra fortaleza no dependen de lo externo, sino de lo interno. Siempre estaremos firmes en las cosas. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Ahí es donde muchas personas también fallan. No es que no crean en Dios, no es que no oren o lean la Biblia, sino que su mentalidad sigue siendo la de algunas personas derrotadas. Siguen viendo la vida con dudas, con pensamientos de: ¿y si no puede ser? Tal vez Dios se olvidó de mí. ¿Y si me va mal? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si mejor no invierto? ¿Y si mejor me quedo soltero? ¿Me quedo soltera? ¿Saben por qué? Porque no pusieron las cosas en Dios. En Romanos 12, Jesús dijo: no os conforméis con lo que tienes en este siglo, sino
de lo que venga más adelante. Imagínense qué importante lo que dijo Jesús, que es palabra y la palabra es agradable y perfecta. Ahí es cuando nos damos cuenta que Dios vino a cambiar nuestras vidas. Que nuestra transformación empieza desde la mente en decir, la fe es importante y no es nada más decir yo creo en Dios, no, es realmente confiar en Dios. El problema es que muchos cristianos o llamados cristianos viven con una mentalidad de esclavitud en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. Recuerda la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, vieron la nube de la gloria guiándolos y aún así, mi gente hermosa, empezaron a quejarse, empezaron a dudar. Después de todo eso que vieron, empezaron a quejarse, empezaron a dudar, empezaron a decir que mejor volvían a Egipto. Oigan, qué clase, ahora sí, de extrañez, volver a Egipto donde eran esclavos. Después de que vieron abrir el mar, comieron maná del cielo y los iba guiando una luz, aún así cuando la vieron fea, en ese momento decían que querían regresar a ser esclavos. Y así como ese pueblo hay muchas personas, lamentablemente. Ese es el reflejo de mucha gente hoy. Dios los ha librado, los ha ayudado de muchas cosas, les ha abierto puertas, pero cuando enfrentan una prueba, ¿qué dicen? Ay no, yo no puedo. Esto es imposible. Y cuando la gente dice esto es imposible, van para el fracaso. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. Dios te saca de algo, no es para que sigas ahí anclado o anclada, sino es para que vayas hacia adelante y seas conquistadores. Si no, entonces no tendría razón de ser. Entonces tenemos que cambiar ese tipo de situaciones. La forma en la que pensamos es una forma de demostrar la fe. Nuestra mentalidad nos puede jugar una mala pasada, pero tenemos que tener la certeza de que Dios tiene el control. Porque si crees en Él, entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. David, antes de enfrentar a Goliat, no dijo, ojalá que Dios me ayude. No, hombre, en Números dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Te das cuenta la diferencia? No estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba, estaba completamente seguro de que Dios ya lo había respaldado. Eso se llama fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando tenemos esa mentalidad, no hay problema de que nos podamos quebrantar. Somos humanos, sí, pero la clave de todo esto es que tenemos que creer en lo que estamos viendo y en lo que no vemos también. No importa lo que enfrentemos, recuerda que Dios venció la muerte y Él está con nosotros. La fe puede vencer el miedo. La mayor parte del enemigo de la fe es el miedo. El miedo paraliza, yo se los he dicho muchas veces, te llena de ansiedad y peor aún te aleja de lo que Dios tiene para nosotros. Y la realidad es que todos lamentablemente en algún momento hemos sentido miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre hay situaciones que te harán tener incertidumbre, pero el problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo te controle. Todos vamos a sentir miedo. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? Puede ser un trabajo, puede ser al doctor Chapatín, puede ser a Gertrudis, que era un buen partido. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar por el miedo? ¿Cuántas veces no tuviste la oportunidad de tomar el control y poner un negocio y decir con esto voy a ir hasta el final? ¿Saben qué pasa? Que como no estamos convencidos, al primer socollón decimos esto no es para nosotros. ¿Cuántas veces hablamos de comer bien y decir no, ahora sí voy a comer bien, pero llega lamentablemente la mamá o llega la suegra y les trae un pedacito de queque? Ay, cómase un pedacito, no, es que no puedo. Y a partir de ahí, si podemos quebrarnos con un pedacito de queque,
podemos perder absolutamente todo. Pero qué diferencia cuando llegan y nos dejan un pedacito de queque y decimos muchas gracias. Estoy comiendo sano, pero muchas gracias por traerlo. Ahí lo tenemos, lo estamos viendo el enemigo constantemente, pero nosotros no caemos. Ahí vemos el azúcar. Yo les conté lo que yo hago. A mí me encantan las chiquis. Es una galleta centroamericana. Yo cuando estoy que no como una gota de chocolate, la pongo al frente de mí todos los días cuando voy a tomar café y le digo: usted no me va a ganar a mí. Y si puedo hacer eso con una chiqui, ¿qué no puedo hacer yo en mi vida, mi gente? Ven, de eso hablo, de la mentalidad en la fe. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas? Yo mismo, ustedes, hemos dudado. Las circunstancias parecían imposibles. ¿Cuánta gente que está esperando arreglar sus documentos en algún país inmigratorio y dice: no, eso no va a ser para mí, no, ya se tardaron mucho? Mujeres y hombres de poca fe, si hicieron las cosas bien, en algún momento llegarán. Porque las circunstancias pueden variar, pero nunca va a variar a la persona con la que se confió todo. Y esa persona tiene que ser Dios y la fe. Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vamos a sentir miedo. Significa que el miedo no va a gobernar nuestras vidas. Hoy, en 2 de Timoteo, Dios dice: ¿por qué no nos has dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Ves lo que dice ahí? Dios nos ha dado poder para poder seguir hacia adelante. Nos ha dado ese poder y nosotros ahora nada más decimos: no podemos. ¡Claro que sí podemos! Podemos, y podemos hacer muchísimas cosas, solo que no dependamos de nosotros. Tenemos que depender de Dios y tenemos que seguir. Si usted está poniendo una empresa, tiene que seguir hacia adelante. Va a venir mucha gente que le va a decir que no se puede, pero hay que seguir adelante. Puede ser que ustedes están atravesando un momento de enfermedad y la gente le dice: no, ya no hay nada que hacer. Mentira, la última palabra la tiene Dios. Y si al final Dios quiere que pase algo, va a pasar. Y si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Pero nuestra labor, nuestra responsabilidad es estar firmes, creyendo siempre en Él. Siempre tenemos que creer en Él. El miedo no tiene opción más que desaparecer cuando encuentra personas que están tan decididas en estos casos. Cuando una persona está tan decidida, el miedo y todas estas incertidumbres dicen: vamos a ver si lo atacamos por acá, y ven que no pega por acá, dicen: no, con este no se puede, y yo quiero que mucha gente no pueda. Una vez no sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia que nos cuentan de que Pedro caminó sobre el agua con Jesús y todo venía bien, perfecto, todo estaba perfectamente bien, hasta que Pedro sintió miedo y se hundió. No sé si ustedes se acuerdan de eso. ¡Qué increíble! Pedro, al que Jesús llamó la roca. En ese momento, Pedro sintió miedo y se hundió. Venía viendo a Jesús, pero un momento la parte humana, me imagino, que lo castigó y en ese momento cayó al suelo. Que no era el suelo, era el agua. En ese momento, en vez de ver a Jesús, empezó a hundirse. Y cuando vio para abajo, se empezó a hundir. Ahí fue cuando entendemos, y mucha gente no lo ha entendido, que esa imagen, esa escena representa a nosotros en la vida. Si nosotros tenemos una convicción, si sabemos hacia dónde vamos, si usted es un varón y el varón que es la cabeza del hogar sabe para dónde va, el resto se va a dar. Pero si usted es varón y usted está desviándose para la derecha, para la izquierda, usted se va a estrellar en cualquier momento. Pues eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro venía viendo a Jesús. En el momento en que vio para abajo, se hundió. Y se empezó a sentir que se ahogaba. Pero cuando ponemos nuestra atención en los problemas, ahí es donde se complican las cosas. Porque nuestra atención no tiene que estar en nuestros problemas, sino en esa luz. El miedo en las dificultades nos hacen empezar a hundirnos. Pero una mente fuerte que trata de no sentir miedo es una persona que va a seguir hacia adelante.
Y la respuesta es muy simple: mirar a Dios y seguir hacia adelante. Cuando tengas ansiedad, cuando sientas que no puedas, cuando el miedo te quiera paralizar, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te haga pensar que no puedes, que no eres suficientemente inteligente, que no hay salida. Al contrario, porque si Dios está con nosotros, nada nos puede destruir. Así de fácil. No tenemos que dejar que el miedo nos gobierne. Hay que llenarnos de fe en la mirada de Dios y seguir hacia adelante, porque el miedo solo tiene el poder que nosotros le damos. Nuestra fe puede transformar la ansiedad en cosas en donde muchas personas fallan. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca nos vamos a preocupar? No, claro que nos vamos a preocupar, pero siempre vamos a estar con una paz. Hace poco alguien me decía a mí: Mario Alberto, pero es que qué lindo es cuando usted siente paz. Y hay gente que tiene todo lo que yo mencioné anteriormente: dinero, salud, pero no tienen paz. Y hay personas que tienen todo lo contrario, tienen problemas financieros, no tienen una buena salud, pero tienen paz. Porque la fe, la gente lo ha agarrado como una varita mágica, y no es una varita mágica. No hace que los problemas desaparezcan. La fe es una elección diaria, es una disciplina mental y espiritual que requiere que confiemos en Dios, incluso, vigente, cuando no entendamos lo que está pasando. La ansiedad es la esencia del resultado. La mente que se enfoca más en los problemas es la persona que no puede estar bien. Pero la fe y las personas que están en un solo camino, en ese momento vamos hacia adelante. Cuando te preocupas más por lo que va a pasar mal, nos pasa mal. Pero cuando pensamos positivamente, posiblemente nos van a pasar cosas un poquito mejor. Eso no quiere decir que estamos exentos de que nos pase algo, porque no es así. Pero tenemos que estar convencidos de lo que queremos y hacia dónde vamos. Así. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal, estamos jodidos. Mira lo que dice Filipenses 4. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con cada acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Aquí hay algo clave. No dice que no vamos a enfrentar situaciones difíciles. Lo que nos dice es que la vida será difícil, pero cuando presenciamos y tenemos a Dios, es cuando dejamos que Él nos ayude a cargar lo que viene. Entonces la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. Y esto es lo que mucha gente no entiende. La paz no viene porque todo está bien. La paz viene porque confiamos en Dios, que está con el control de todo. Así de sencillo. Es muy sencillo. Yo hay veces veo a las personas que se complican, pero es súper, pero súper sencillo. Si supieras con absoluta certeza, mi gente, que Dios resolvió nuestro problema, nosotros nos preocuparíamos el día de hoy. No. Si a nosotros hoy nos dieron un diagnóstico, o hoy nos van a quitar la casa, o nos quedamos sin trabajo, y viene y nosotros ya sabemos que hay una solución a futuro, ¿nosotros nos preocuparíamos el día de hoy? No. No nos preocuparíamos, ¿saben por qué? Porque tenemos la certeza de que ya sabemos lo que va a pasar, pero la vida no es así. La vida no es que nosotros ya sabemos cuándo van a pasar las cosas a favor de nosotros. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que saber hacia dónde vamos. La paz no depende de cuando veamos la solución. La paz depende cuando nosotros somos capaces de entender que pase lo que pase, vamos a estar bien. Esto me trae otro recuerdo de La Barca, cuando andaban La Barca, y no la canción que canta Luis Miguel, sino La Barca de los discípulos. Ustedes se acuerdan que también hemos hablado, y en las películas lo dicen, que hay una tormenta y los discípulos se asustan y sienten que se van a ahogar y que se van a hundir y todo eso. Y hay dos escenarios en ese momento. Jesús está con ellos, pero Jesús está dormido. Los discípulos
se despiertan asustados, pero Jesús sigue dormido. Y ahí precisamente podemos ver algo que nos puede pasar a nosotros. Los discípulos pensaron en morir. Y Jesús... Son las 7 con 30 minutos. Miren. Son las 7 y 31 minutos. Para que vean, estamos completamente en vivo, como se hace la radio de verdad. Ven qué bonito, eso me gusta. Y cuando pasa eso, Jesús está dormido. Pero aquí tenemos que encontrar una cosa bien importante. La tormenta estaba a lo máximo, pero Jesús estaba dormido. Ellos sí ven y se despiertan asustados. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Jesús sabía que no se iban a hundir. Ellos creían que sí se iban a hundir. Y entonces ahí lo podemos aplicar a nuestra vida. Nuestra vida, sabemos lo que nos está pasando y no sabemos cómo va a terminar. Pero si tenemos fe y creemos en Dios, terminará en algún momento, pero no nos vamos a morir por eso. Y ahí es donde mucha gente pierde la fe. Jesús sí sabía que no nos iban a hundir, y por eso él estaba tranquilo durmiendo. Yo me imagino a Jesús ahí muerto de risa, a ver a todos apaniqueados, y Jesús ahí todo tranquilo. Y así es como muchas personas enfrentan los problemas, se desesperan por los miedos, y en vez de confiar, en vez de recordar que Dios está en la barca con ellos, que la barca viene siendo nuestra vida, ahí es donde las personas se derrumban. Y ahí es donde yo me doy cuenta que las personas no tienen fe. Porque la fe tiene que venir acompañada de un convencimiento. Que eso no quiere decir que va a ser fácil. No es algo que uno dice, uy, ya tengo fe y con eso desaparecen los problemas. No, tenemos que trabajar en eso constantemente. Es una batalla mental. Hay que trabajar la ansiedad. Tu puerta para tocar la fe es simplemente saber hacia dónde vamos. Tu mente, tenemos que acostumbrarla a recordar las promesas que nos hizo Dios. Miren, David, ustedes se acuerdan el rey David, ¿no? David, en uno de los pasajes de la Biblia, me acuerdo que David decía: la ansiedad no puede conmigo. Y allí es cuando entendemos lo que es enfrentar. Hay que hablarle al miedo. David lo hacía todo el tiempo. En los salmos constantemente se habla a sí mismo diciéndose cosas. Alma mía, bendice a Jehová y no lo olvides. O sea, ninguno de esos beneficios él los dejaba de hacer. Él se carboneaba solo, como decimos. Dios estaba con él y él tenía el control. Él ha sido fiel antes y lo será ahora, decía David. No voy a dejar que la ansiedad dicte mi conciencia, porque mi confianza está en el Señor. Y poco a poco, con práctica en la oración, lo fue entendiendo. Ahora, tenemos que entender que la ansiedad perderá sobre todos nosotros el poder que nosotros mismos le hemos dado. La ansiedad nosotros la podemos manejar. Fácil no es, pero nosotros sí tenemos la capacidad de decir: un momento, yo tengo paz y voy a luchar por esa paz. Recuerden que paz no significa que no vamos a tener pruebas. La vida no va a ser perfecta, pero Dios tiene el control. La fe nos da resiliencia para seguir adelante. Cuando todo parece perdido, ahí es donde se puede decir que se separan las dos cosas, entre los que creen y los que no creen. Porque es fácil tener fe cuando todo sale bien, pero ¿qué tal es tener fe cuando hay obstáculos? Cuando la vida te golpea, cuando pasa todo. Ahí es donde viene la verdadera prueba. Y es que la vida por sí sola es dura. No importa si crees o no crees en Dios, pero es dura. Por eso vamos a enfrentarnos con todo. Pero gente, aquí está la diferencia. Cuando uno no tiene fe, uno no puede seguir adelante. Pero cuando uno tiene fe, sí. Miren a José. José le había creo que uno de los pasajes de la Biblia que me acuerdo es que José
en la Biblia, Dios le había dado un sueño a él, un propósito increíble. Pero antes de ver ese sueño cumplirse, ¿qué pasó? Pasó por las peores cosas que le pudo haber pasado a un ser humano. Los hermanos lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel, sin haber hecho nada malo. Pero tenía algo importante. Él no se rindió y creía siempre en Dios. Imagínense nosotros en el lugar de José. Lo acusan a uno de algo que nunca hizo. Miren, en ese momento Dios lo levantó, lo puso en un lugar de honra, cumplió cada promesa que le había dado desde hace muchísimo tiempo. Otro tema que me recuerdo, el caso de Daniel. Daniel fue lanzado a los leones. Leones que no crean que eran gatitos. Eran leones de verdad. Leones gigantes que tenían hambre. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel tenía fe en Dios y terminó acariciando unos lindos gatitos. Y entonces, cuando yo veo este tipo de circunstancias bíblicas, digo yo, eso lo podemos aplicar a nosotros. Hoy es un día que estamos totalmente derrotados, pero tenemos la fe de que vamos a salir de ahí, y de ahí salimos porque salimos. El problema es que las personas no tienen fe, dicen tener fe, pero no lo tienen. A la hora de que vienen los dientecitos, las personas ya se derrumban. Y así no podemos decir que creemos en Dios, porque Dios es un Dios vivo. Dios venció la muerte. ¿Y quién dice que Dios no tuvo miedo? Dios también tuvo miedo en el Getsemaní. Tuvo miedo y le dijo: Padre, tengo miedo. Y hasta le pidió que si podía pasarse por alto lo que se había hablado antes. Pero aún así pasó lo que tenía que pasar, lo que ya se había acordado, y el Espíritu Santo lo ayudó para poder sobrellevar lo que tenía que llevar para ser crucificado. Abraham se le hizo una promesa de que de él iba a salir un pueblo grandísimo, y esa promesa, desde que se la hicieron hasta que fue papá, ¿saben cuántos años pasó? 25 años. 25 años, imagínense. Eso es como que se les aparezca hoy un ángel o Dios y les diga: miren, ustedes van a tener los resultados por su fe, por lo que han orado, por lo que han soñado, porque están haciendo bien las cosas, pero no les da una fecha. ¿Se imaginan nosotros a la semana estamos? ¿Y qué? Este chaval que se olvidó de mí, me vino, me habló muy bonito, pero ya se olvidó de mí. Abraham tuvo que esperar 25 años después de lo que le habían dicho que iba a suceder. Y aún así, en esos 25 años pasaron un montón de cosas, pero tuvo fe. Tuvo fe en una promesa. Y entonces alguien me dirá: bueno, Mario Alberto, pero es que esas promesas bajó un ángel, habló con Abraham y le dijo: bueno, en algún momento, ya si el Señor era cabeza dura y no se esperaba, pues era problema de él. A mí no se me ha bajado ningún ángel. Un ángel se le puede aparecer a usted, no necesariamente verlo bajar desde el cielo. Puede ser una persona que hoy te dé la palabra y te diga: tenga fe que usted va a salir de esto. Ese puede ser un ángel. Una persona que hoy está diciéndole: tranquilo, tranquila, viene el mejor trabajo para usted. Hay alguien que puede llegar a decirle: no se preocupe, Dios tiene el control, siga confiando en Dios, y Dios puede sacar una enfermedad. Y Dios puede restablecer un matrimonio. Y Dios puede restablecer una relación. Y Dios tiene el poder para hacer todo. Lo único que nos pide es que tengamos una fe inquebrantable. Y ahí es donde yo les hago a ustedes la pregunta, mi gente hermosa. ¿Tenemos esa fe inquebrantable para tener esa capacidad para esperar fielmente esa promesa? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. Porque yo sé que hay personas que la pasan muy mal.
Y si usted hoy la está pasando muy mal, déjeme decirle que hay gente que la está pasando 10,000 veces peor que ustedes. Y no me falta una persona que me diga, sí, pero también hay 10,000 personas que la están pasando bien. En teoría. En teoría. Recuerden lo que les acabo de mencionar. Hay personas que tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen paz. Hay personas que tienen un montón de comida en su mesa, pero no pueden comer. Y si comen les cae mal. Entonces, siempre vamos a tener retos, pero la importancia de la fe es que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo, por la fe, pero sobre todo por una convicción de decir, de esta barca yo no me bajo porque yo no me voy a hundir. Si tuvieran la fe como una semilla de mostaza, le dirían a esa montaña, muévate, y se movería. Imagínense qué sencillo que es. Las semillas de mostaza son súper pequeñas. Eso lo que nos indica a nosotros que si nosotros realmente tenemos fe, una fe inquebrantable, vamos a ir hacia adelante. Eso no quiere decir que nos van a golpear. Habrá una persona que hable mal de nosotros, pero nosotros sabemos quiénes somos. Hay una persona que hoy no tiene trabajo y fue hoy a 10 trabajos y en las 10 veces le dijeron que no, pero usted siga confiando. Hay personas que hoy le dijeron que su caso es un caso perdido a nivel de tal vez de inmigración. Siga confiando, siga haciendo las cosas bien. Una persona que hoy recibió un diagnóstico, siga confiando, Dios tiene la última palabra. Y si al final las cosas no pasaran como nosotros queremos, Dios tiene un propósito. Y tal vez esa es la parte que a nosotros nos cuesta. Nos gustaría entender y decir, es que ya sé lo que va a pasar. Pero ¿saben qué? Hay veces es mejor no saber lo que va a pasar. Creo que tenemos una oportunidad para empezar a cambiar muchas cosas. Comer mejor, tener mejores sueños, hacer mejor las cosas, tener una vida más tranquila, buscar paz. No es nada más llegar a decir, nune, quiero paz. No, busquemos paz. Muchas veces tendremos que romper con familiares que no nos traen paz. Con amistades que no nos traen paz, con amistades que nos invitan al alcohol, con amistades que nos invitan a drogas, con amistades que nos invitan a destruir nuestra relación que tenemos con nuestra pareja. Por eso es muy difícil el que las personas encuentren una persona que les pueda aconsejar correctamente. Pero yo siempre digo una: Dios y la Biblia. No se vayan a contarle al compadre o a la comadre, ni a la suegra ni al suegro. Recuerden que las suegras son medias serpientes. Pero Dios nunca les va a fallar. Muchas veces habrá que cortar, incluso con trabajos. Ustedes saben un trabajo que no les trae paz, hay que terminar eso. O se terminan muriendo de ansiedad y de un montón de enfermedades. Y eso no quiere decir que los estoy mandando a la casa a ser vagos y vagas. No. Les estoy diciendo que entonces para encontrar la paz, si tenemos que renunciar y cambiar de trabajo, cambiamos de trabajo. Si tenemos que cambiar de suegra, iba a decir yo, bendito sea Dios. No, si tenemos que cambiar incluso del trato que tenemos con nuestro cónyuge, con nuestra cónyuge, pues hay que hacerlo y decirle un momento, aquí se empiezan a hacer las cosas con orden. Hay personas que quieren encontrar el príncipe azul, pero son un desastre. O hay hombres que quieren una mujer que sea una buena mujer, pero son un desastre. No, primero ordenemos la casa y después ahora sí vamos hacia adelante. Pero lo más importante que cuando empezamos a ordenar la casa tengamos esa luz, y esa luz la vamos a seguir. La vamos a seguir hasta el final. Y si todavía no vemos la luz, no es que son miopes ni que les faltan anteojos, o que tal vez algunos sí. Recuerde que la vista es 20/20. Pero recuerden que lo que tenemos que hacer es tener fe y seguir hacia adelante. Yo siempre le digo a los hombres que tenemos una responsabilidad tan dura que hay veces las mujeres dicen, ay sí, pero ustedes no parían. Y ahí sí, pero nosotros hay veces parimos en los trabajos y con las suegritas que hay veces uno se echa, ¿verdad?
Pero un hombre tiene una responsabilidad muy grande y es guiar esa barca hasta buen puerto. Y eso no se logra porque uno quiere. Uno lo hace cuando uno está convencido y cuando sigue esa señal. Y muchas veces en la oscuridad del mar, o como se dice correctamente, de la mar, en la oscuridad, en una noche lluviosa, no hay luz, pero uno tiene que seguir hacia adelante. En algún momento la encontrará. El que no continúa terminará hundido. Y cuando se hunde el capitán, se hunde el barco. Y si se hunde el barco, todos nos jodimos. Pero cuando el capitán sabe a dónde va, ese barco va bien. Y ojalá que el capitán sea Dios, sea Jesús, para que puedas llegar a un buen puerto. Y entonces, la fe. La fe es el convencimiento de que yo creo en lo que Dios hizo una promesa. ¿Y saben por qué va a funcionar? Porque Dios no es humano, no puede mentir. Y como no puede mentir, nada más hay que creerle y seguir hacia adelante. Cuando tengamos frío, demos gracias a Dios. Cuando tengamos calor, démosle gracias a Dios. Cuando tengamos sed, démosle gracias a Dios. Cuando tengamos hambre, démosle gracias a Dios. En lo bueno y en lo malo. Pero siempre tengamos fe en Dios. Y después vamos a poder encontrar fe, paz, y vamos por fin lograr ese objetivo que nos hemos trazado. Hoy no es fácil, la vida no es fácil por sí sola, pero sí hay algo importante. Si confiamos en Dios, podemos lograr todo lo que queremos. Y así es como de verdad se demuestra la fe. La fe no se demuestra cuando estamos bien, la fe se demuestra siempre, bien y mal. Y ahora yo te lanzo una pregunta. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿La fe que depende de los resultados momentáneos? ¿O la fe que independientemente de los resultados momentáneos estamos confiando hacia dónde vamos? Hasta acá el editorial. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.